Presentamos Foco de Orientación Cristiana, un programa dirigido por el pastor y profesor Reverendo Silverio Manuel Bello Valenzuela. Foco de Orientación Cristiana es un programa con un enfoque integral de orientación teológica, adaptado a nuestro contexto histórico, con la finalidad de reorientar a los creyentes de hoy a través de una exégesis bien trazada y entendible, fundamentada en los sagrados principios de fe y de conducta, a la luz de cómo lo presenta la Biblia, como bendita y sacrosanta Palabra de Dios. Apreciados hermanos y amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este momento. Su hermano y amigo, el pastor Silverio Manuel Bello Valenzuela, en su programa Foco de Orientación Cristiana. Iniciamos por este medio una serie de temas con el título Señales de la venida de Cristo. En la misma serie tocaremos los fenómenos, en algunas partes, que también acontecerán en la tierra durante la gran tribulación y las catástrofes cósmicas que acaecerán en los cielos y en la tierra cuando al final de la gran tribulación Cristo descienda a la tierra con poder y gran gloria. Nunca en la historia de la humanidad se habían visto tantas catástrofes, calamidades, pandemias y violencias y desórdenes sociales como las que han estado aconteciendo en las últimas décadas. Las personas no creyentes se preguntan, ¿qué está pasando en el mundo? Los creyentes en Cristo sí sabemos qué es lo que está pasando. Todos estos males son el resultado del cumplimiento de las profecías dichas por nuestro Señor Jesucristo y de su pronta venida a la tierra. Leamos lo que dice la Escritura. En Mateo 24, 4 al 11, leemos: Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas serán principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En Mateo capítulo 24, los versículos 1 al 28, Jesús se refirió a diferentes fenómenos catastróficos que irían a acontecer en la tierra antes de la primera fase de su segunda venida a levantar su iglesia. Vale decir que todas las profecías dichas por Jesús en este pasaje, relacionadas con la fase de su venida, de su primera fase, todas están cumplidas, excepto el levantamiento de su iglesia. Y esto es pronto. Cristo viene ya. Vale afirmar que se han cumplido casi todas, pero que falta, óigase,
esa venida, ese levantamiento del Señor a buscar su iglesia. Y debemos entender que si las demás profecías dichas por el Señor se han cumplido, ese levantamiento se irá a dar, porque se va a dar, porque lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos varios acontecimientos mencionados en el pasaje que leímos. Acontecimientos que tendrán lugar antes del levantamiento de la iglesia. Número 1, falsedades de carácter religioso. Número 2, pestilencias mundiales. Número 3, habrá grandes catástrofes sísmicas, según Lucas 21:11. Número 4, habrá hambre global. Número 5, problemas de carácter bélico. Número 6, hambre global. Número 7, persecución a los cristianos, según Marcos 13:13. Número 8, odio y violencia social, 24:10 de Mateo. Violencia intrafamiliar, Marcos 13:11. Habrá temor, habrá terror y grandes señales en el cielo, Lucas 21:11. Hemos mencionado, tomando el mismo texto, tomando el mismo pasaje leído de los otros dos evangelios sinópticos, para que nos demos cuenta sobre el gran acontecimiento, o los grandes acontecimientos señalados por nuestro Señor Jesucristo, que vendrían sobre la tierra. Vale decir, entre Mateo 24, 1 al 28 y Mateo 24, 29 al 51, aparecen referencias cruzadas, es decir, hay acontecimientos referidos en el primero que pertenecen al segundo y viceversa. O sea, se refieren, por ejemplo, hay casos que se mencionan en la venida de Cristo por su iglesia, que dentro de ese pasaje hay versículos que tocan a cuando Cristo venga con su iglesia y sus santos. Ahora, esto es característico de la Biblia. Esta es una característica propia de la Biblia, que, quien entienda, quien estudia las Escrituras, sabe que se refiere a la ley de doble referencia. Y cada lector de la Biblia debe conocer esta ley para poder entender mejor la Biblia como palabra de Dios. Quienes estudian la Biblia deben conocer muy bien esa ley, repito, la ley de doble referencia, para poder entender mejor la Biblia. Se recomienda leer todo lo que dice la Biblia sobre determinado acontecimiento en todos los pasajes en que se haga referencia al mismo. Así se aplica la regla principal de la hermenéutica, que dice: hay que comparar las Escrituras con las Escrituras. En otro orden, la Biblia es su propio intérprete. Ahora, en Mateo 24, 29 al 51, Jesús habló, Jesús explicó y narró una serie de catástrofes cósmicas que acontecerán en el cielo y en la tierra como resultado de su venida a la tierra con sus santos y con sus huestes angelicales. Señalamos estos dos pasajes para que se entienda la diferencia que hay entre uno y otro. Estos referidos en Mateo 24, 29 al 51,
se refiere a estos acontecimientos que tendrán lugar después de los 7 años de gran tribulación. Por eso hacemos esta referencia para que no se confundan las personas al estudiar estos pasajes de mira, cuándo será este o cuándo será aquel. Se explica muy clara y ampliamente. Por ejemplo, en Mateo 24, 29, donde se está refiriendo a su venida después, a la venida de Cristo después de la gran tribulación, y dice así: e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, estos acontecimientos no tendrán lugar antes de la venida de Cristo a levantar su iglesia. Tendrán lugar inmediatamente termine la gran tribulación, y por eso se explica muy claramente. En esta segunda fase de su segunda venida de Cristo a la tierra, acontecerán varias cosas. Habrá, como dice, una catástrofe astral, quiere decir en los astros y todo. Dice ahí, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor, las estrellas caerán del cielo, entiéndase bien, los aerolitos, porque no podemos pensar que una estrella que es miles de veces más, hay estrellas que son miles de veces más grandes que la Tierra, no son esas estrellas que van a caer, sino los aerolitos, de acuerdo a teólogos y científicos cristianos pertenecientes precisamente a diríamos, a las ciencias de astrología. Bueno, y aquí también dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entiéndase bien que lo que está aconteciendo ahora son los principios de dolores de esas grandes cosas que van a acontecer. Y más adelante estaremos señalando lo que dicen los científicos sobre cada una de estas partes y cómo se compara lo bíblico con lo científico. O sea, los científicos comprueban lo que dice la Biblia. Y esto en una de estas series la vamos a ver. Ahora, luego de esto, quiere decir de que Cristo venga con sus santos en gloria al final de la gran tribulación, cuando Él aparecerá en las nubes. Aquí dará lugar también la guerra de Armagedón. Inicia el reino milenario de Cristo. Solamente mencionamos estos puntos para que nos demos cuenta la relación. Son 4 acontecimientos en esta parte. Ahora, es importante saber que lo profetizado por Jesús en Mateo 24, 29, que ya leímos, es el mismo acontecimiento referido por el apóstol Juan en Apocalipsis 19, 11 al 16, que dice la Escritura: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Y sigue la Escritura: los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él pisará con vara, o sea, él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendita la gloria de Dios. Este pasaje que hemos leído de Apocalipsis capítulo 11, o sea, capítulo 19, versículos 11, los versículos, diríamos, 11 al 16, repito, Apocalipsis, guardan mucha relación con lo que ya hemos leído de el Mateo 24, 29. Ahora, en esta parte nos vamos a referir a algunos aspectos de acuerdo a la ciencia sobre lo que dice la Escritura sobre estos asuntos. Y aquí hablemos sobre el calentamiento global en las profecías bíblicas. Los científicos hablan mucho del calentamiento global. Aunque ya en el pasado de estas lecturas bíblicas hemos dicho netamente lo que es bíblico. Ahora, comparemos lo que los científicos en la actualidad han señalado, especialmente sobre el calentamiento global, porque sí, el calentamiento global cabe dentro de las profecías dadas por nuestro Señor Jesucristo. Mire, climatólogos, astrónomos, epidemiólogos, geólogos y demás expertos en las ciencias afines, todos coinciden en sus investigaciones sobre los peligros que amenaza al planeta tras la destrucción de la capa del ozono, el calentamiento global y el desorden climático, y también, que se menciona muy poco, el oscurecimiento global, que aunque no se menciona mucho en las noticias, pero cuando nos adentramos en un estudio profundo sobre todos esos acontecimientos, vamos a ver que hay una relación en lo que los científicos están descubriendo, dicen y están advirtiendo que se está dando en la Tierra con lo señalado por nuestro Señor Jesucristo. A todo esto se le agrega la hambruna global, la pestilencia global y la escasez de combustible, diríamos ahí, y el derrumbamiento de la economía mundial. Por eso podemos ver que nos interesa señalar a la luz de la Biblia estos acontecimientos, estas profecías dichas por nuestro Señor Jesucristo. Oiga, y cuando habla de que el sol se oscurecerá, de que la tierra temblará como un borracho, son de las profecías bíblicas que oímos, o sea, leemos en las Sagradas Escrituras y que oímos de lo que está pasando. Note bien, el IPCC, que se refiere al Panel Intergubernamental para los Asuntos Climáticos. También el PNUD, que quiere decir Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sus aciertos y sus advertencias científicas
deben llevar a los creyentes a creer más en la Biblia como palabra de Dios, pero además debe hacerle entender o debe hacernos entender a todos que la venida de Cristo está más cerca que lo que muchos pudieran imaginarse. Pues veamos, ya que hemos referido estas partes en el área de la ciencia, un aspecto importantísimo en este particular. La capa de ozono se está destruyendo. Las advertencias de los 3.000 científicos del IPCC son alarmantes. Quiere decir, hace más de 10 años que la ONU, la NASA y otros departamentos mundiales de la ciencia nombraron lo que fue un conglomerado de científicos para estudiar los asuntos climáticos. Para estudiar, por eso le llaman el panel intergubernamental. La mayoría de estos científicos pertenecen, o sea, todos ellos, a los diferentes países del mundo, según las investigaciones que hemos hecho en todos estos casos. Pues, las Sagradas Escrituras no se equivocan. La Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos sobre el calentamiento global, que es el más terrible fenómeno de amenaza mundial de la actualidad. El 11 de mayo del 2007, el señor Al Gore, ecólogo de los Estados Unidos, que fue el primero que comenzó alertando sobre el calentamiento global y el desorden climático. En este caso, él fue invitado, repito, el 11 de mayo del 2007, fue invitado como orador principal por la Corporación de Oikos Chile para la biodiversidad y sus aspectos de la vida, sustentabilidad de la vida. Él disertó sobre el calentamiento global, el desorden climático y otros fenómenos que debía prestarse mucha atención. Ahora, en estos aspectos vamos nosotros a dejar esta parte aquí para en nuestra segunda parte hablar sobre lo que dicen los científicos sobre la destrucción de la capa de ozono, que la ha estado destruyendo. Y ahora mismo en la Antártica, ¿qué dimensión tenía o tiene en la actualidad ese hueco que se ha producido como consecuencia del calentamiento global? Ese gran hueco que en el año 1984 dice que era de unos 7.000 kilómetros cuadrados y ahora dice que son de 29.000 kilómetros cuadrados. De ahí se ve la gran catástrofe, o sea, el origen de la gran catástrofe que está azotando a nuestro mundo y las pestilencias que están azotando a nuestro planeta Tierra y lo están llevando al abismo. Importante estos acontecimientos, tratar de traerlo a la luz, o sea, traerlo al conocimiento, a la luz de la Biblia y a la luz de los científicos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, y en nuestra segunda parte hablaremos sobre otros aspectos dentro de
el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y sus consecuencias. Dios les bendiga. Esta ha sido la presentación de Foco de Orientación Cristiana. Su productor, el pastor y profesor Silverio Manuel Bello Valenzuela, se despide esperando que el tema de hoy les haya sido de mucho provecho para su vida espiritual. Si desea comunicarse con nosotros, diríjase al siguiente correo electrónico: silveriomanuelbello@hotmail.com, o dirigirse a mi teléfono, que es el mismo WhatsApp, 809-697-0287. Ahí podrá conseguir información sobre cómo adquirir los libros que hemos escrito, como las conferencias tanto en Word como en PowerPoint y otros